Bien, comenzamos. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a un curso más de los que preparamos en la firma para nuestros clientes y amigos, lo cual es un placer saludarlos. Y bueno, pues el curso que estaremos impartiendo el día de hoy es Aspectos relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023. Y bueno, quienes vamos a estar participando como expositores en este curso son, Talia, si me acompaña, me ayudas con la siguiente diapositiva, la siguiente donde estamos los expositores, por favor. Mi socio Daniel Santiago, él es socio a cargo del área de fiscal en la oficina de Guadalajara. Mi compañero gerente Pablo Altamirano, él es gerente de impuestos también en la oficina de Guadalajara, y una servidora, Beatriz Guerra, socia a cargo del área de precios de transferencia en la oficina de Guadalajara. Es muy importante comentarles que este curso se va a grabar, se está grabando en estos momentos y va a estar disponible en YouTube en 2 días. Para quienes gusten revisarlo, va a estar disponible. Por otra parte, cualquier duda o comentario, favor de anotarlo en el chat, y conforme vayamos avanzando, se irán resolviendo las dudas o inquietudes que se vayan externando por esta vía. A continuación, le doy la palabra a mi socio de fiscal, Daniel Santiago, para que nos dé una introducción general de la agenda de los aspectos técnicos que estaremos abordando el día de hoy con relación al tema. Muchas gracias, estaremos en contacto durante el curso. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Betty. Gracias por la introducción y la presentación. Y pues nuevamente, como dice Betty, aquí es un gusto platicar con ustedes de las novedades, ¿no? Como bien saben, pues cada año hay, pues ahora qué vino, qué viene, qué se publicó, qué estimó el gobierno. Normalmente pues estamos con las reformas fiscales. Este año, como ya lo supieron y recordarán que en el pasado noviembre tuvimos también nuestra plática de reformas fiscales, pues realmente es que no hubo como tal una reforma fiscal a las leyes federales, ¿no? Al impuesto sobre la renta, al IVA, no hubo ninguna modificación, como bien ya se comentó, lo saben. Pero hoy entonces, ¿qué viene? Bueno, pues precisamente el día de hoy vamos a platicar de algunas reglas importantes. Acuérdense que la resolución miscelánea fiscal como documento, pues donde la autoridad fiscal emite algunos procedimientos, algunas reglas que incluso el propio Código Fiscal de la Federación lo permite, y que de alguna manera coadyuvan al cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿no? De cada uno de nosotros. Y efectivamente, pues como siempre, antes era el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Ahora fue un día antes, no quisieron darnos la sorpresa hasta el 28 de diciembre. El 27 de diciembre se dio a conocer la resolución miscelánea fiscal que va a estar aplicable para 2023, ¿no? Y también, como todo, ¿no? Antes en las escuelas, estás en el turno matutino o en el turno vespertino, porque de repente hay 2 turnos o hay escuelas incluso que hay 3 turnos. Pues aquí resulta que en el turno matutino fue publicada por parte del Diario Oficial de la Federación la Resolución Miscelánea Fiscal 2023, y por la tarde pues también hubo una reforma importante. Digo, no es parte del tema, pero sí fue publicada en el turno vespertino de ese dicho 27 de diciembre, la reforma a la ley laboral, ¿no? La ley federal del trabajo, donde prácticamente lo que les puedo comentar son las reformas que hubo, que hay que atender para este año, más los que se platicó en noviembre, y en general pues las obligaciones que tenemos en nuestras leyes federales. Y también, ¿por qué no decirlo? Hubo cambios en las leyes estatales, ¿no? Ahora sí que aquí ya en cada estado, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, el impuesto sobre nóminas que iba subiendo, incrementándose la tasa de retención, pues no de retención, la tasa de imposición en el impuesto sobre nóminas, de tener un 2%, en el 2022 se fue hasta 2.5 con una transición.
Y a partir del 2023, hablando de una modificación a las leyes estatales, pues ahorita actualmente estamos en el 2.75. Entonces aquellos patrones que tengan empleados aquí en el estado de Jalisco, la tasa de enero a junio será del 2.75%, llegando al 3% a partir de julio 2023, ¿no? También en Aguascalientes, entiendo, hubo un incremento de tasa porcentual, y en general como que tiende ya a ser a un 3%, ¿no? Y en el tema laboral de la ley del trabajo, pues un tema que se vino comentando bastante, ¿no? De las vacaciones a los trabajadores. Pues acuérdense que antes era 6 días el primer año laboral, de laboral, se les daba a los trabajadores 6 días, pues ahora se duplica, ¿no? Se les da 12 días y así seguirá 14, 16 hasta llegar a 5 para después ir incrementando 2 días, pero bueno, prácticamente fue un doble de tiempo el que se les da, y eso también conlleva a que en materia de IMSS, pues el factor de integración, el factor famoso del 1.0452, pues ya no lo es, ¿verdad? Porque antes era en base a la prima vacacional, ahora pues como son más días los que hay que pagar aquí en el 2023, pues sí tenemos que adecuar los factores de integración en materia del seguro social, ¿no? Digo, pero eso es un preámbulo a las reformas que hubo en materia laboral, que prácticamente fue eso, el aumento del día de vacaciones y que, digo, yo creo que vale la pena comentarlo. Se tenía las dos interpretaciones de hasta dónde un empleado que hoy en enero o mañana febrero que cumple un año, se le iba a dar ya el total de los días de vacaciones que dispone el nuevo artículo 76 de la Ley del Trabajo. Bueno, pues ya hay criterios por parte de la Secretaría del Trabajo, inclusive algunos audios y videos por parte de esta dependencia del gobierno, que si ya en este año, el 2 de enero o mañana 1 de febrero o hoy 31 de enero, cumples un año laboral, se te van a dar tus, dependiendo del número de años que tengas, el número de vacaciones que te corresponden conforme a la nueva tabla vigente a partir del 1 de enero. Digo, eso es un tema que quise de todos modos comentarlo porque es parte de una reforma fiscal que hay que atender, laboral, porque sí impacta en el tema de los factores de integración. Y en materia estatal ya lo comenté, y pues bueno, en lo que es lo demás de las disposiciones fiscales, pues aquí tenemos la agenda, antecedentes, que es lo que estoy comentando. Pasaremos al Código Fiscal de la Federación, a impuestos sobre la renta, a artículos transitorios, siempre como cualquier resolución miscelánea fiscal o a veces hasta en leyes federales, pues hay transitorios que hay que atender. Aquí mi socia Beatriz Guerra nos platicará todo lo que tiene que ver en materia de precios de transferencia y desde luego habrá una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Desde luego, ustedes tienen en su chat, conforme vayamos avanzando, si en ese momento ustedes tienen una pregunta que tuvieran que hacernos, pueden ponerla ahí en el chat. Estaremos leyendo las preguntas y ya sea en el transcurso o al final de la sesión, pues podremos dar respuesta, ¿no? A las mismas, ¿no? Acuérdense también que las reformas, pues lo poco que hubo, y recordarán, es que este año, y algo tiene que ver con la resolución miscelánea fiscal, es que tanto temas de precios de transferencia, obligaciones fiscales, el dictamen fiscal para aquellas empresas que ya estén obligadas por tener el nivel de ingresos que los obliga a dictaminarse, pues vence el 15 de mayo, ¿no? Entonces también es un tema importante que no es propio de la resolución miscelánea, sino de las modificaciones al Código Fiscal, pero muy importante tener en mente que tenemos nuevas obligaciones que ya no vencen en julio, sino el 15 de mayo, ¿no? Y es parte que aquí en la resolución miscelánea fiscal vamos a dar un repaso al respecto, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, ahí está ya dicho, el 27 de diciembre fue publicado en el turno matutino, decía, entra en vigor el 2023, como cualquier resolución tiene vigencia solamente de un solo año. Aquí ya está lista, publicada el 27 de diciembre, con sus 31 anexos que forman parte de la resolución miscelánea fiscal, las disposiciones, aquellos anexos que hoy son los mismos del año pasado, pues se les hace fácil, pues considera los mismos. Sin embargo, si quisiera detenerme aquí
Otra modificación importante es el anexo 8. Acuérdense que el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal son las tarifas y las tablas. El hecho de que se alcanzó más del 10% de inflación, las disposiciones fiscales, el Código Fiscal de la Federación obliga a actualizar las cantidades. En este sentido, la tarifa ya de retenciones de sueldos y salarios y en general todas las tarifas, ya sea que pagues diario, semanal, decenal, quincenal, mensual, pues ya hay un nuevo anexo 8, el cual hay que tenerlo a la mano. Digo, finalmente ya estamos a 31 de enero, ya han venido pagando nóminas, pero si por aquello no actualizaron sus tarifas, pues sí, en este momento les hago este recordatorio de que ya hay nuevas tarifas, ¿no? Por la inflación, pues sube el límite inferior, el límite superior, cuota fija, obviamente el porcentaje sobre el excedente es el mismo, pero bueno, es parte también uno de los cambios que se debió de haber efectuado en los primeros días de enero, la actualización de las tarifas, ¿no? Obviamente, pues el COMPA y todos los sistemas lo hacen, pero bueno, de todos modos, aquellos que por alguna situación no han actualizado las tarifas, bueno, pues un recordatorio que ya hay nuevo anexo 8, inclusive anexo 8 que también fue publicado el 27 de diciembre, ¿no? De la resolución miscelánea fiscal como su anexo, ¿sí? Y recordarán, pues, la inflación que hubo en el año 2022, pues fue del 7.82, eso conllevó a precisamente la actualización de tablas, ¿no? Y reglas de la resolución miscelánea fiscal que comenta que acatan el principio de reserva de la ley, porque pues, recordemos que la resolución miscelánea pues solamente puede dar derechos y no obligaciones. Sin embargo, pues hay disposiciones federales, fiscales en la ley del IVA, ICR, en fin, incluso del código, que nos llegan a atender que conforme lo dispongan la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Adelante, Talía, con la siguiente. Y arrancamos con el Código Fiscal de la Federación. Pablo, te paso el micrófono para que nos platiques. Bueno, un punto importante. Acuérdense que este es un curso rápido, una pincelada de hora y media. Sabemos que tenemos muchas ocupaciones y pues la idea es en esta hora y media platicar lo más importante, ¿no? Porque pues es imposible en hora y media platicar todo de la resolución miscelánea fiscal. Nos vamos a enfocar a los principales cambios que hubo, a las novedades, nuevas reglas, eliminaciones, en fin, a lo que creímos importante y desde luego estamos a sus órdenes para en caso de alguna regla que no platiquemos en este momento, pues quedamos a sus órdenes para en su momento analizarlos de manera personal con ustedes, ¿no? Pablo, si nos puedes platicar las principales disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Betty, por la presentación. Muy buenos días a todos. Ahora sí que muchas gracias por estar aquí con nosotros un ratito, ¿no? Como ya bien comentaron los socios, pues para platicar ahí brevemente, ¿no? De algunos aspectos relevantes y novedosos que ahora nos trajo, ¿no? La conocida resolución miscelánea fiscal. Entonces, bueno, vamos a empezar con aquellas reglas del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, la primera de ellas, de estas reglas, es la 2.1.25. Esto es respecto a la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿sí? Aquí esta regla pues, nos detalla un procedimiento. Entonces, la modificación es de este procedimiento que deben realizar los contribuyentes. Ahora para autorizar al SAT de que haga público el resultado de esta opinión, la diferencia consiste en que ya no se hace público el resultado desde la propia generación de la opinión, ¿sí? Y se puede consultar desde la ejecución en línea que se encuentra en el portal del SAT. Sí, entonces, de este punto, ahora sí que vale la pena recordar que los proveedores de cualquier entidad u organismo que reciban y ejerzan recursos públicos federales, ellos sí están obligados a hacer público el resultado de la opinión de cumplimiento. ¿Sí? La siguiente, por favor. Luego, también respecto a la opinión del cumplimiento de obligaciones, otra novedad es que ahora se podrá emitir con la opción denominada en suspensión de actividades, ¿sí? Esto en adición a los sentidos positivo o negativo que ya existían. También aquí cabe mencionar, pues, que ya no existe la opción que antes teníamos de inscritos sin obligaciones. Entonces, básicamente aquí la modificación es esta nueva
opción de que se encuentre en suspensión de actividades. Siguiente, por favor. Bueno, aquí no sé si gustas tú comentar, Dani, esta regla respecto al órgano colegiado. Sí, finalmente, ahora sí digo finalmente, porque recordarán en el tema del Código Fiscal de la Federación y que tiene muchos antecedentes, inclusive en temas internacionales, pues siempre se ha hablado, oye, la transacción, la operación que estás haciendo, que está llevando a cabo el contribuyente, la empresa o incluso la persona física, realmente tiene una razón de negocio porque, bueno, con tantos temas que ha habido en el medio, que simulaciones, operaciones, compras de facturas, de transacciones no llevadas a cabo, bueno, pues también vino, bueno, pues una cosa es, a lo mejor ahí está una deducción, pero realmente cumple con ese acto jurídico que tuvo una razón de negocio. Entonces estamos en el ambiente de la razón de negocio, ¿no? O sea, esto que llevó a cabo esta transacción realmente se tenía que dar para tu actividad, tu objeto social. Y en base a ello, pues acuérdense que fue publicado, ya tiene un par de años, el artículo 5A o 3 años del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, donde se establece precisamente la definición de qué se entendería como una razón de negocio como tal, algunos conceptos que ahí se señalan, y que en el tercer párrafo de este artículo 5A, bueno, desde el segundo, comenta de que cuando un contribuyente esté siendo auditado, de acuerdo a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, tanto en una revisión de gabinete, en una visita domiciliaria, incluso en una revisión electrónica, acuérdense que ya hay 3 maneras de momento así generales, pues, de que el SAT puede revisar, a lo mejor electrónicamente te puede estar haciendo tu auditoría, o un requerimiento directo vía gabinete o una visita domiciliaria directa, pues ellos llevarán su procedimiento que marca el Código Fiscal de la Federación haciendo uso de las facultades de comprobación. Y ahí en el segundo párrafo pues, se establece de que las autoridades fiscales podrán definir si una transacción que está siendo revisada en el uso de sus facultades, pues realmente cumple una razón de negocio. Dicho párrafo habla también que incluso esto se tendría que dar a conocer a través de un órgano colegiado que conforme a las reglas, este es un ejemplo de este artículo 5A que remite que conforme a las reglas del SAT se dé a conocer. Esta regla se estaba esperando, el año pasado no hubo, entonces de alguna manera era letra muerta de este famoso órgano colegiado, que es como reunir a las autoridades, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como del Servicio de Administración Tributaria, y decir, a ver, esta transacción sí o no tiene razón de negocio. Entonces, finalmente, esta es una nueva regla, la 2152, donde se da a conocer este órgano colegiado. El propio 5A dice que van a ser funcionarios tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como del Servicio de Administración Tributaria. Aquí, como temas también de interpretaciones, de discusiones, oye, ¿por qué no fue invitada la Prodecon? Yo creo que la Prodecon pues pudo haber estado ahí, porque pues dejan a decisión finalmente por parte de las autoridades fiscales si una situación o no hay razón de negocio, ¿no? Eh, 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 este artículo 2152 ya define quién integrará este órgano colegiado. Menciona que serán 3 funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 5 funcionarios del Servicio de Administración Tributaria. O sea, en total son 8 funcionarios más el coordinador y el secretario. O sea, en términos generales podría decirles que en total son 10 las personas o los que conforman este órgano colegiado constituido por coordinador, o sea, como el presidente, el coordinador le llamó regla 2152 de dicho órgano colegiado, su secretario técnico, que a su vez puede tener un prosecretario, pero así lo dijo, coordinador secretario, 3 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 5 del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Obviamente en el Servicio de Administración Tributaria escogen pues a los administradores generales, ¿no? El de la GAF, Administración General de Auditoría Fiscal, el de Comercio Exterior, el de Grandes Contribuyentes, el jurídico, ¿sí? Y el general, ¿no? Entonces,
También comenta, oye, pero finalmente, ¿quién es el que está haciendo la auditoría? Bueno, pues la auditoría la está llevando a cabo la Administración Desconcentrada de Puebla, la Administración Desconcentrada de Colima, de Jalisco, en fin, de cada una de las administraciones. Pues ellos tendrán el caso. Bueno, pues ellos podrían ser invitados a los administradores de estos órganos desconcentrados del SAT, pudieran ser pero invitados, pero nada más tuvieran voz, pero no voto. Al final el voto nada más está centrado en estas 10 personas, ¿no? Inclusive ahí en esta regla 2.1.52 se habla de que del quórum mínimo, ¿no? Para efectos de analizar si una transacción tiene o no razón de negocio, analizarlo si se da por constituido el órgano, tienen que ser mínimo 7, ¿no? Los que integren para llevar a cabo la sesión, ¿no? Entonces, bueno, ya no quiero profundizar en el tema, simplemente es comentarles, pues ya hay regla, ya en una auditoría pueden ya llevarse a este órgano colegiado si una transacción revisada por el SAT realmente tiene o no razón de negocio, ¿no? Adelante, Pablo, con la siguiente, igual, Talía, si puedes avanzar, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, en relación al buzón tributario, bueno, tenemos aquí esta regla 2.2.23, la cual nos precisa cuáles son los contribuyentes que tendrán la opción de no habilitar el buzón tributario, ¿no? En primer lugar, serán las personas físicas, pero cuya situación fiscal sea sin obligaciones fiscales, ¿sí? O bien que estén sin actividad económica o de igual forma que se encuentren suspendidos. ¿Sí? También esta opción le aplica a las personas físicas del régimen de sueldos y salarios, pero cuyos ingresos del ejercicio anterior no hayan excedido de los 400,000 pesos. ¿Sí? Por su parte, las personas morales que se encuentran suspendidos también tienen la opción de habilitar el buzón tributario. ¿Sí? Y finalmente, por otro lado, quedan relevados de habilitar el buzón, las personas físicas y morales, pero cuya situación fiscal sea cancelado, ¿no? Entonces, aquí básicamente son como 3 bloques respecto a la cuestión del buzón tributario, pero bueno, esta facilidad no aplica cuando haya trámites o procedimientos que requieran el uso de dicho buzón. Le damos a la siguiente, por favor. Una novedad, ahora se incorpora una regla que establece el procedimiento para la emisión del comprobante fiscal digital en los casos en que se enajenen vehículos nuevos o usados, pero lo que se reciba como pago sea un vehículo usado y dinero, ¿no? Pues ahora sí le quedamos ahí nuestro automóvil ahí como parte de lo que vamos a pagar. Sobre este mismo aspecto, es importante recalcar que ya no existe la posibilidad de que la persona física que enajene el vehículo sea inscrita al Registro Federal de Contribuyentes a través del adquirente, ¿no? Opción que teníamos previamente. Por lo cual el enajenante deberá estar inscrito al RFC al momento de la enajenación, ¿sí? Entonces, ahí básicamente en la regla 27110, ahora sí que se detalla todo el procedimiento cuando se dé esta situación de la enajenación de vehículos y se reciba un vehículo usado y dinero. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, una de las novedades más importantes, y aquí es necesario pues recordar toda la problemática del año pasado, que había filas ahí de los trabajadores en el SAT, era por la cuestión de los datos de la constancia de situación fiscal de los trabajadores, ¿sí? Ya que estos datos son necesarios asentar ahora sí que en los comprobantes de nóminas, en los FDIs de nóminas, ¿sí? Entonces, ahora detectando esta problemática que fue ahora sí que muy sonada en los medios, para solucionarlo, bueno, y que se pueda contar con los datos correctos, esta regla nos da la posibilidad para aquellos contribuyentes que van a efectuar los pagos por sueldos y salarios, de que le soliciten a la autoridad, es decir, al SAT, la información del RFC de aquellas personas a las que le van a realizar estos pagos por sueldos y salarios, ¿sí? Pero con la condición de que durante los últimos 12 meses se hayan efectuado efectivamente pagos por estos conceptos. Le damos a la siguiente, por favor.
Aquí nuevamente se contempla la regla que prevé la facilidad para los contribuyentes que durante el ejercicio del 2022 hayan emitido el CFDI de nómina, ¿sí? Y que hayan tenido, más bien, que contengan errores o omisiones en el llenado o en la versión de estos CFDIs. Se tiene la opción de poder corregirlos, pero siempre y cuando el nuevo comprobante se emita a más tardar el 28 de febrero del 2023 y también pone como condicionante que se cancelen aquellos comprobantes que se van a sustituir. Siguiente, por favor. En lo que respecta al procedimiento para la aclaración de cartas, invitación o exhortos, cuando los contribuyentes reciban este tipo de documentos y mediante los cuales cualquier autoridad del SAT lo que le solicite sea acreditar el cumplimiento a las disposiciones fiscales, esta regla 2.9.13 nos señala que se podrá realizar la aclaración ante la autoridad que haya emitido la referida carta o exhorto y conforme al procedimiento que en dichos documentos se haya establecido, ¿no? También nos señala que las cartas de invitación o exhortos que emita la administración del SAT, la aclaración sea conforme a una ficha de trámite, que en este caso es la 128 del Código Fiscal. Siguiente, por favor. Otra de las novedades que nos presenta la miscelánea del 2023 es una regla que nos indica que para los efectos de cuando garanticemos el interés fiscal, también se debe de entender por títulos valor aquellas acciones en que se divide el capital social de una persona moral, pero siempre y cuando se encuentren representadas por títulos nominativos, los cuales nos van a servir para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. ¿Sí? De igual forma, esta regla nos señala que cuando la autoridad detecte información falsa, ahora sí que en la revisión de la garantía, pues esta garantía va a quedar sin efectos, ¿no? Entonces esto queda a discreción de la autoridad. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería lo más relevante respecto al Código Fiscal y ahora de lo que vamos a platicar es de los aspectos del impuesto sobre la renta. Siguiente, por favor. En primer lugar, relacionado con los fondos de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad, aquí se incorporan un par de reglas. La primera de ellas es la 3.1.22. Esta nos establece que los contribuyentes que constituyan el fondo de pensiones o jubilaciones de personal, ya sea para la creación de la reserva o cuando vayan a efectuar cambios a dicho fondo, aquí se deberá de presentar un aviso al SAT. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo vamos a realizar? Va a ser conforme a la ficha de trámite 31 del ISR y por su parte la regla 3.1.23, esta nos señala que el aviso de transferencia de bienes o de los rendimientos de fondos de pensiones o jubilaciones del personal de una institución a otra, esta se deberá de presentar de conformidad con lo que establece la ficha de trámite 32 de ISR, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estas son las dos reglas que nos hablan de estos temas de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad. Siguiente, por favor. Una regla muy importante, bueno, que nos tenía ahí como cierta incertidumbre. Aquí no sé, Dani, si gustas comentarla. Sí, esta lámina también, esta regla, perdón, la 3124 es una novedad. Recordemos que siempre, desde hace muchos años, existe la posibilidad de que si yo tengo un coeficiente de utilidad en el tema de efectuar pagos provisionales, recordemos que el artículo 14, que precisamente es el artículo de la ley del impuesto a la renta que establece cómo efectuar los pagos provisionales, y si mi coeficiente es muy elevado conforme a mis expectativas de este ejercicio actual, pues puedo solicitar a la autoridad del SAT pues una disminución en los pagos provisionales. Una novedad que hubo en ley, eso fue en ley, la ley de impuesto a la renta, en una reforma al artículo 14 en 2022, fue que ahora ya no es que te van a autorizar a disminuir un monto, porque antes la ley hablaba de que te doy una autorización para que efectúes un monto menor.
Había ciertas situaciones porque al final, bueno, el monto menor viene en función precisamente que yo estimo que tengo un coeficiente de utilidad en exceso y pues quiero que sea un coeficiente menor. Entonces, parte de la reforma que hubo en la ley fue de que ahora efectivamente el SAT va a autorizar a que disminuya este coeficiente. Oye, que tenga un coeficiente del 8%, pues autorízame a que en lugar del 8% sea del 3%, del 3.5%. Perfecto. Entonces, eso es lo que la autoridad en principio te tiene que estar autorizando, a que disminuyas tu coeficiente. Y también conocemos la regla o en la ley, en dicho párrafo, último párrafo del artículo 14, te establece que, pues sí te autorizo a partir del segundo semestre, también lo sabemos eso, a partir de julio es cuando puedes disminuir tu coeficiente de utilidad para que no efectúes pagos provisionales en exceso. Te dice que sí podría. Así que si procede la autorización y obviamente tus pagos provisionales ya los haces con un coeficiente menor, pero si al final del año se comprueba que tu coeficiente realmente el que estimaste, el que el que proyectaste con el cual pediste la solicitud, fue mayor al que realmente debió haber sido, entonces deberás pagar recargos, también eso lo sabemos. No nomás pido la autorización, me la da el SAT y pues ya la hice. No, no. Hay que verificar al final del año, pues por ejemplo en esta época, ¿no? Ya en enero, febrero, marzo, que es la época ahorita que estamos para presentar la declaración anual, si efectivamente, pues por decirlo de una manera, le atiné, mi proyección fue real y que el coeficiente estuvo bien. Si no, pues no pasa nada. También el SAT dice, oye, pues si te equivocaste, ni modo, no pasa nada, pues todos finalmente son proyecciones. Nomás si te pido, la ley así lo establece, que me deberás pagar diferencias en recargos, me vas a pagar los recargos. De hecho, hay dudas ahí, hoy también la actualización tengo que pagar, en fin. Aquí la ley establece que recargos, nada más que la duda es, oye, ¿y en qué momento te pago el recargo? Porque yo te pedí autorización para pagarte montos menores en julio, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o a lo mejor los pedí nada más por noviembre, diciembre, o nada más de octubre a diciembre, en fin, dependiendo de en qué mes solicitaste tu disminución de pagos provisionales, tu disminución en el coeficiente, pues a lo mejor desde ese mes pues me debes los recargos, porque si no proyectaste bien tu coeficiente, y conforme incluso en la reforma del artículo 14, pues pareciera ser que los recargos pues se tendrían que estar enterando de si fue en julio y le fallé en julio, pues recargos de julio a la fecha, de agosto a la fecha, de septiembre a la fecha. Sin embargo, pues la novedad de esta regla, la 3124, que finalmente ya hay una regla que me dice, oye, si derivadas de esta autorización que les estaba platicando, resulta que tu coeficiente pues fue menor al que debió haber sido y entonces me deberás de pagar, efectuar los recargos correspondientes, y aquí ya te hace la aclaración en esta regla 3124 que dichos recargos se enterarán en la declaración anual, porque era una de las teorías, oye, pues efectúa el pago de los recargos en la anual. Otra teoría era, pues hazlo en la de diciembre, en el pago provisional de diciembre, pues págate los recargos y ya. Otra teoría, pues era mes a mes, conforme la omisión o el exceso en la disminución del recargo. Bueno, esta regla 3124 ya establece que que en lugar de realizarse complementarias para efectuar estos recargos en cada una de las declaraciones de los pagos provisionales, pues lo harás mediante declaración anual. Esto me lleva a pensar que creo que a lo mejor en la anual de 2023, que se presentará por allá en marzo del 2024, pues a lo mejor agregarán un renglón, no lo sé, para poder procesar, pues a lo mejor el pago de diferencias en estos recargos, ¿no? En fin, aquí el mensaje o el comentario es, ya hay una regla donde los recargos por diferencia en coeficiente menor puede efectuarse hasta en la propia anual y no en los provisionales. Adelante, Pablo, con la siguiente. Bueno, también si quieres, esta la comento, la 33124. Me tocaron las unas 24, 3124, pero esta es la 3.3124. Este también es un recordatorio, sobre todo para aquellos clientes contribuyentes que su actividad
sea del régimen primario, ¿no? Un agape, un agricultor, ganadero, pesquero, en fin, todos aquellos contribuyentes que tengan la posibilidad de tributar en base al capítulo 8 del título 2, que habla precisamente del régimen primario, de poder tributar en base a flujo de efectivo. Y recuerdan que hay una disposición tajante que te dice, oye, si tú eres una persona moral en el cual eres de este régimen primario, te vamos a dar una exención o podrás no pagar el impuesto sobre la renta correspondiente a los ingresos relativos a tantas 20 veces la UMAR por cada uno de los accionistas sin exceder de 20 accionistas, ¿no? De tal manera que de alguna manera pues este régimen de flujo tiene un ingreso exento, precisamente es la parte del ingreso que no paga impuestos. Pues esto se le conoce como un ingreso exento en el régimen de agapes. Nada más que aquí tenemos un tema de que el artículo 28 de la ley de impuesto sobre la renta te dice, oye, si tienes ingresos exentos, tu persona moral, que precisamente son estos por ser agape, entonces, en la proporción que tengas ingresos exentos del total de los ingresos, en esa proporción también el gasto y la inversión será no deducible. Ojo, nomás dice gasto e inversión, pero las compras son 100% deducibles, los intereses son 100% deducibles. Sin embargo, lo que sea gasto y lo que sea inversión, ahí será parcialmente deducible en función a la proporción de estos ingresos exentos respecto del total de ingresos. Entonces, de tal manera que cada mes pues hay que sacar una proporción porque tengo ingresos exentos de mi total, precisamente los ingresos exentos que me estipula el artículo 74, este régimen. Aquí lo que dice, oye, pues por un lado al castigarme el gasto porque no lo puedo deducir porque tengo un ingreso exento, pues también en automático el IVA es no acreditable. Entonces, de repente, pues nos hemos topado, pues, que se están pidiendo las devoluciones, el SAT detecta, oye, pues tienes ingresos exentos, debiste de haber efectuado este gasto como no deducible, y en automático ese gasto, esa porción del gasto no deducible, pues su IVA es no acreditable, entonces, pues te rechazó la devolución. Sin embargo, y esto es imperativo conforme a ley, sin embargo, esta regla 33124 que ya tiene años, no es nuevo, pero sí se me hizo importante comentarla, porque esto no quiere decir, bueno, hay una opción para concluir en el punto, de que, oye, pues a mí la verdad yo prefiero acreditarme el 100% del IVA, prefiero deducir el 100% del gasto y de mi inversión, porque de hecho a veces sí conviene, depende de los números de cada contribuyente, y esos ingresos exentos mejor los hago acumulables. Entonces, esta regla precisamente te permite eso, renunciar a esa obligación de tener ingresos exentos, que sea 100% acumulable, pero por otro lado, todo el gasto lo deduzco y obviamente al deducir el gasto, al ser deducible, pues todo el IVA lo acredito. Nada más que esto tienes que presentar un caso de aclaración. Entonces, por eso ahorita que estamos iniciando, y no quiere decir, oye, pues es que ya lo hice el año pasado, ¿no? Pues es que cada año lo tienes que hacer porque pues es una opción. Las opciones son por año. Entonces, si este año tú también estimas y prefieres renunciar a lo que la ley te obliga de tener ingresos exentos, porque hoy es que voy a tener inversiones fuertes, construcciones, una planta nueva, inversión, oye, pues que toda la inversión sea deducible y todo su IVA, o sea, ahí sí te conviene, o sea, son análisis que hay que hacer, pero tienes que presentar un caso de aclaración. Aquí no se presenta un caso de modificación en tus actividades, es un caso de aclaración donde te incorpora o en tu página, en tu portal del SAT, haces un caso de aclaración donde dices efectivamente que en virtud de esta regla 33124, pues quieres optar por no tener esos ingresos exentos y a contrario de eso, pues poder acreditarme o deducir el 100%. Entonces, es un recordatorio de que si están en esos supuestos, sobre todo a nuestros clientes que sean de este régimen y que les convenga deducir al 100% sus gastos y acreditar el 100% de su IVA, pues les recomendaría presentar este caso de aclaración donde le digan a la autoridad que están ejerciendo esta opción, ¿no? Y así como está esta
voy a aprovechar esta lámina porque hay muchas reglas que tienen que ver de actualizar su situación fiscal. También vienen en temas de reciclo, ¿no? Acuérdense que también el año pasado entró la novedad esto del reciclo, de reciclo personas físicas, reciclo personas morales, y en transitorios se hace mención de esto. Oye, eres un reciclo que el año pasado excediste los 35 millones de pesos y ya, pues, oye, pues sí, facturé en el 2022 40 millones. En el 2021 tenía 30, pues perfecto, pudiste haber tributado un reciclo en el 2022, cumpliendo toda la normatividad de obligaciones para lo que lo puedas tributar. Pero si ya excediste, ya facturaste 37 millones, excediste los 35, pues tienes que abandonar el régimen. También en transitorios te piden que presentes estos avisos de, ahí sí presenta un aviso de actualización en el RFC para que abandones el régimen de reciclo y te incorporen el régimen general de ley, o viceversa. Puede ser al revés, de que soy un contribuyente que voy a optar porque sí puedo tributar en el régimen de simplificado de confianza, el famoso reciclo personas morales. Entonces también ahí tienes hasta el 31 de enero, o sea, hoy, para que presentes un aviso de actualización de obligaciones fiscales y hay una ficha técnica ahí para que lo hagas, para que presentes ese aviso hoy de que vas a optar en reciclo en este año 2023, obviamente que cumplas con las características, ¿no? Entonces, en fin, esta lámina me lleva a recordarles pues que hay obligaciones de actualización de obligaciones como esta de que opto por renunciar a los exentos en reciclos, que si me abandono o que más bien me incorporo. Entonces son avisos que hay que analizar en cada uno de nosotros, de nuestros clientes, de nuestras empresas, si nos aplica actualizar alguna de estas obligaciones, ¿no? Adelante, Pablo, con la siguiente. Sí, de acuerdo. Bueno, otra regla, o más bien ahorita vamos a hablar de 3 reglas que son de suma importancia. Vamos a empezar con la 3.9.15. Pues aquí básicamente lo que nos detalla es el procedimiento para la presentación de la declaración del ISR del ejercicio para personas morales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos dice que tenemos que ingresar al portal del SAT y realizarlo a través del servicio de declaraciones y pagos. Aquí una de las cuestiones importantes es que esta declaración estará prellenada con aquella información que la autoridad obtenga de los pagos provisionales del ejercicio, así como con información del anual del ejercicio inmediato anterior, y así como también con los FDIs de nóminas que se hayan emitido a los trabajadores del contribuyente, ¿no? Pero aquí lo importante pues es de que en caso de que el contribuyente desee modificar la información prellenada, hablando de los pagos provisionales, lo que la regla nos establece es que esta información para modificar esta información se deben de presentar declaraciones complementarias de dichos pagos, ¿sí, no? Aquí por aquello de que, oye, pues a lo mejor hago un ajuste en diciembre, bueno, pues aquí la regla nos da este señalamiento. El siguiente, por favor. Y nada más recordar aquí en este tema del anual de personas morales, digo, a lo mejor ya lo han escuchado en los medios o cuando lo estén procesando su declaración anual, pues que vienen cambios, ¿no? En el aplicativo vienen cambios de los estados financieros, piden comparativos, nuevos estados de cambio, entonces, pues para que tengan lista toda la información, pues de estos cambios que sí vienen en el aplicativo, ¿no? Adelante, Pablo. De acuerdo, gracias. La siguiente. Y bueno, es similar, solo que ahorita hablando de los pagos provisionales también de las personas morales, ¿no? También para efectos de estos pagos, también se precargará la información. Ahora sí que con aquellos pagos provisionales efectuados con anterioridad y también con la información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, ¿no? O sea, por ejemplo, coeficiente de utilidad. De igual forma y muy similar a la regla anterior, se detalla que ahora sí que cuando se quiera modificar la información prellenada que se obtenga de los pagos provisionales o de la anual anterior, se deben presentar declaraciones complementarias que correspondan, ¿sí? Misma situación, parecida a lo de la declaración anual. Le damos a la siguiente, por favor.
Y en lo que respecta al procedimiento para enterar las retenciones del ISR de salarios y asimilados a salarios, aquellos contribuyentes que estén obligados a efectuar estas retenciones deben enterarlas mediante la presentación de las declaraciones que se denominan ISR retenciones por salarios e ISR retenciones por asimilados a salarios, ¿no? Respectivamente. También estas declaraciones estarán prellenadas con la información de los CFDI de nómina que emita el contribuyente, ¿no? Y también en caso de que se requiera modificar la información que ya se encuentra precargada, se deberán de emitir o cancelar los CFDIs de nómina correspondientes. Siguiente, por favor. Bueno, una regla muy importante e interesante es no es respecto a 2023, sino que básicamente corresponde a la resolución del 2022, ¿no? Que aquí era una regla que permitía a las personas físicas que se incorporaron en aquel año del 2022 al reciclo, que hubieran tenido pérdidas fiscales, pero que en el régimen en el que estaban no hayan podido disminuir en su totalidad al 1 de enero del 2022, bueno, pues esta regla lo que permitía era disminuirlas en la declaración anual de este ejercicio 2022, ¿no? Que va a ser en abril del 23. ¿Sí? O en el primer ejercicio que se tributará en el reciclo. Entonces, aquí la cuestión interesante está ahora sí que vamos a tener que esperar a ver el aplicativo para ver si ahí nos sigue permitiendo disminuir estas pérdidas fiscales, ya que pudiera entrar un tema de controversia, dado que ya no está vigente esta regla, ¿no? Entonces, digo, sin profundizar mucho en este tema, pero ahí sí está un poquito la incertidumbre respecto a si se van a poder disminuir estas pérdidas fiscales que estaban pendientes hasta el 1 de enero del 2022. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que respecta también al reciclo, pero particularmente del sector primario, es decir, de los conocidos como agapes, dicho sector tributará en este régimen siempre y cuando el 100% de sus actividades provengan ya sea de la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, pero se les otorga la oportunidad de enajenar activos o terrenos, ¿no? Sin que se considere que no están, considerándose pues que el 100% de sus actividades vienen del sector primario. También pueden obtener ingresos por pensiones y jubilaciones, es lo que nos detalla la regla 3.13.27, y sin que esta situación lo saque del régimen simplificado de confianza. Siguiente, por favor. También un par de reglas que nos hablan del sector primario que se encuentra inscrito en el régimen simplificado de confianza. La primera de ellas nos habla que tiene la exención por hasta 900,000 pesos y tienen la opción de no presentar declaraciones mensuales y también la declaración anual, pero siempre y cuando se emitan los comprobantes fiscales digitales por las actividades que se realicen. Y también sobre este mismo punto, la regla 3.13.30 nos señala que el sector primario, pero con la condicionante de que emitan los comprobantes fiscales, tiene la opción de no presentar declaraciones mensuales, pero siempre y cuando los ingresos del año no excedan de 3,5 millones. ¿Sí? Siguiente, por favor. Otra de las adiciones que tenemos aquí en esta miscelánea del 2023 es una regla que nos señala que la autoridad validará con la información de los ingresos que manifestó el contribuyente en las declaraciones anuales del ejercicio inmediato anterior, que efectivamente se cumplen con los ingresos para permanecer en el reciclo de personas físicas. ¿Qué pasa si de la validación se observa que los contribuyentes incumplen con este requisito? Bueno, pues ahí lo que va a suceder es que la autoridad va a actualizar las obligaciones fiscales para que los contribuyentes ahora sí que tributen desde el inicio del ejercicio o bien desde el mes en el que iniciaron operaciones, según sea el caso, pero ya conforme al régimen de actividades empresariales y profesionales, ¿no? Entonces, bueno, si la autoridad detecta ahí que no se cumplió, ahora sí que nos va a asignar el nuevo régimen de actividad empresarial y profesional. Siguiente, por favor. También hablando de personas físicas del reciclo,
cuando incumplan con la presentación de la declaración anual, ahora sí que en el plazo establecido para ello, es decir, que esto es el mes de abril, ahí la autoridad va a actualizar las obligaciones fiscales para que de igual forma se tribute ya sea desde el inicio del ejercicio o desde el mes en el que iniciaron actividades, ahora sí que conforme al régimen ya sea de actividades empresariales y profesionales o bien por arrendamiento, ¿no? Muy parecida a la regla anterior. Siguiente, por favor. La siguiente, ok. Ahora de lo que vamos a hablar son de los artículos transitorios, ¿no? Que aquí la verdad es de que hay bastantes cuestiones importantes a resaltar, ¿no? Que también vamos a comentar. La primera de ellas que nos encontramos en el sexto transitorio es relacionada con los contribuyentes que tengan la obligación de habilitar el buzón tributario, ¿no? Mencionamos hace rato quiénes son los que no tienen la opción, pero bueno, aquellos que sí estén obligados a habilitarlo y que no hayan cumplido con esta obligación o no hayan registrado o actualizado sus medios de contacto, podrán hacerse acreedores a multas a partir del 1 de enero del 2024, ¿no? Entonces ahí ahora sí que nos da un plazo de gracia para cumplir con esta obligación. Y en tanto, bueno, pues ahí señala la disposición transitoria que, bueno, podremos ahí salvarnos de la multa hasta el plazo señalado. Siguiente, por favor. Un par de artículos transitorios respecto a la versión 3.3 del CFDI, es decir, materia de comprobantes fiscales digitales. Ahora se confirma que tenemos hasta el 31 de marzo de este 2023 de poder continuar emitiendo CFDIs en la versión 3.3. ¿Sí? Lo que quiere decir que a partir del 1 de abril tendremos que emitir los CFDIs, ahora sí que pues de manera general y con sus complementos en la versión 4.0, ¿no? Entonces, bueno, se otorga otra vez una prórroga para utilizar la versión 4.0 de los CFDIs. Sí, recordando de este punto, pues se ha estado conviviendo pues con ambas versiones, ¿no? La 3.3 y la 4.0 y pues desde septiembre iba a entrar en vigor, en octubre, en fin. Finalmente, y ya desde la miscelánea pasada ya se había comentado de esta prórroga, ¿no? Pero bueno, nuevamente, y como sabemos, esta resolución miscelánea fiscal aplica para el 2023, era necesario que la confirmaran y precisamente en estos activos, en estos transitorios octavo y noveno, precisamente se hace la ratificación de que de enero a marzo podrán seguir siendo utilizadas las versiones 3.3 o en el caso de nóminas también, con la 1.2, pero ya a partir de abril, como dice Pablo, pues ahora sí, mientras no haya una nueva prórroga, pero parece ser que ya, ahora sí, el 1 de abril, pues ya forzosamente vas a tener que ser la 4.0, ¿no? Sí, adelante, Pablo. Correcto. Es algo, digo, que nuevamente a través de una modificación de la miscelánea del 2023, pues nos vayan a seguir otorgando una prórroga adicional, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. Siguiente, por favor. Ahora, también a través de disposiciones transitorias y respecto a la carta aporte, se otorga hasta julio del 2023 una especie de perdón, voy a decirlo así, por aquellas omisiones o errores en la omisión del CFDI con el complemento de dicha carta aporte. Sí, entonces ahora sí que la autoridad, pues ahora sí que va a perdonar ahí las omisiones o errores, ¿no? Por lo que el CFDI con la totalidad de los requisitos aplicables será en agosto del 2023. Pero ojo, esto sin que esto implique que no se deba de cumplir con la emisión de dicho complemento en los casos en los que aplique. ¿Sí? Entonces, esto es ahora sí que el aspecto más relevante a destacar en cuanto al complemento de carta aporte, ¿no? Siguiente, por favor. También a través de las disposiciones transitorias se mantiene la posibilidad de que los contribuyentes que continúen tributando bajo el régimen de incorporación fiscal, acordándonos pues que ahora sí que para aquellos que todavía tenían años de vida, por decirlo así, quienes hayan ejercido la opción de seguir bajo el RIF,
emitan sus comprobantes fiscales a través del programa Mis Cuentas. Sí, básicamente es lo que nos señala el 17º transitorio, ¿no? Para aquellos contribuyentes. Pero aplica únicamente para los CFDIs en la versión 3.3. El siguiente, por favor. Respecto al RIF, bueno, hay 3 transitorios. El primero es para el incumplimiento de requisitos, ya que aquellos que hayan optado por continuar en el RIF y que rebasen el límite de los 2 millones o bien incumplan con alguna de sus obligaciones, ahí la consecuencia será que deberán tributar en el régimen fiscal que les corresponda, es decir, que ya abandonarán el RIF, ¿no? También aquellos contribuyentes que estuvieron en el RIF hasta el 31 de agosto del 2021, pero que hayan presentado un aviso de suspensión antes del 1 de septiembre del 2021, aquí se otorga la facilidad de que puedan optar por permanecer en el RIF, pero siempre y cuando presenten a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha en la que reanudan, cuando que hayan estado en suspensión, deben presentar un aviso en el cual manifieste en que optan por continuar en el RIF, ¿sí? Y bueno, finalmente, un transitorio, ahora sí que dice que para los contribuyentes que opten por seguir en el RIF, podrán continuar aplicando las reglas que le correspondían a dicho régimen de la resolución miscelánea fiscal para 2021, ¿no? Entonces, en resumidas palabras, se da como que vida a aquellas reglas que les aplicaba al RIF en 2021. Entonces, básicamente, esos son los transitorios del RIF. La siguiente, por favor. Ahora, respecto a operaciones del público en general, pero que realizan aquellos contribuyentes que distribuyan o enajenen gas natural, por ejemplo, o gasolina o diésel, entre otros, ya que lo que señala el artículo son petrolíferos, aquí se otorga una facilidad de emitir el CFDI global, ya sea diario, semanal o mensual, pero hasta el 31 de diciembre del 2023, ¿no? Entonces, aquí nos dan un periodo de gracia, ahora sí que hasta finales de este año para poder seguir emitiendo el CFDI global en los casos, pues, de aquellos que enajenen gas natural o gasolina o diésel, ¿no? Pero bueno, ahí, ahora sí que observando los requisitos, como por ejemplo que se envíe la información de controles volumétricos. Siguiente, por favor. Otra obligación que, bueno, que ya se tenía, pero que ya está prevista pues en la resolución miscelánea, pero que se ha estado dando por prórroga, es la que respecta a la de incorporar el complemento de identificación de recurso y minuta de gastos por cuenta de tercero, sí, que eso es algo que ya se ha venido manejando en años anteriores, ¿no? Pero nuevamente se otorga la prórroga vía disposición transitoria y hasta que el SAT publique dicho complemento y hayan transcurrido 30 días naturales a partir de su publicación, ¿no? Entonces, esto es recordando, pues ahora sí que los gastos que se hagan por cuenta de terceros, tenemos que emitir un complemento, pero esto todavía no está vigente, ¿no? Será ahora sí que se tienen que dar 2 situaciones. Una, que el SAT publique dicho complemento y 2, que transcurran los 30 días naturales a partir de la publicación. Siguiente, por favor. Ahora, se confirma que hasta el 31 de marzo del 2023, las personas físicas del RECICO podrán seguir facturando a través de las aplicaciones denominadas Factura Fácil y Mi Nómina del aplicativo Mis Cuentas, ¿sí? Esto sin necesidad de contar con el certificado de firma o con el certificado de sellos digitales, ¿no? Entonces, esta es otra facilidad para efectos de la facturación de las personas físicas del RECICO. Siguiente, por favor. También hablando de personas físicas del RECICO, se precisa que estas personas tienen también hasta el 31 de marzo del 2023 para habilitar el buzón tributario o bien registrar o actualizar los medios de contacto. En caso de que se incumpla con esta obligación, el SAT les asignará el régimen fiscal que les corresponda, ¿no? Entonces, mucho cuidado y ahora sí que mucha atención en cumplir con esta obligación que tenemos hasta el 31 de marzo del 2023. Siguiente, por favor.
También se obliga a que las personas físicas del reciclo cuenten con la firma activa a más tardar el 31 de marzo del 2023, ¿sí? En el caso de que quienes inicien actividades, pues deberán cumplir con esta situación a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a aquel día en que inicien actividades, ¿no? ¿Qué pasa? Quienes no cumplan con esta disposición, pues no podrán tributar en el reciclo y por consecuencia el SAT les podrá asignar el régimen fiscal que les corresponda. Siguiente, por favor. Y finalmente hay un 38º transitorio que nos habla del esquema de certificación de las empresas para IVA y IEPS, y es aquellos contribuyentes con registro de este esquema de certificación. Cuando haya sido otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de la primera modificación a las reglas de comercio exterior del 2020, podrán seguir aplicando la regla 2.3.5 de la miscelánea fiscal que se publicó el 28 de diciembre del 2019, ¿no? Entonces, bueno, habrá que voltear a ver esta regla que se publicó en aquella fecha, ¿no? 28 de diciembre del 2019, hasta la fecha de vigencia que indique el último oficio en que se notificó el registro, pero siempre y cuando se sigan cumpliendo con requisitos y obligaciones que establecen las reglas generales de comercio exterior. Siguiente, por favor. Y bueno, a continuación cedo el micrófono a nuestra socia Betty Guerra, quien nos va a platicar de los aspectos en materia de precios de transferencia que se contienen en la resolución miscelánea fiscal para el 2023. Adelante, Betty, por favor. Muchas gracias, Pablo. Adelante, Talía, por favor, con la siguiente. Gracias. Bien, enfocándonos a lo que son las reglas en resolución miscelánea fiscal para efectos de 2023 que prevalecen y que ya vienen de años anteriores. Una de ellas es la 3.9.2, que antes, al menos por muchos años y hasta el 2021, me parece, todavía era la 3.9.5. Con la reforma fiscal y cuando sale la resolución miscelánea fiscal para 2022, cambia el numeral, pero el contenido sigue siendo el mismo. O sea, no cambia en ese aspecto y simplemente es para reforzar la excepción que existe en obtener y conservar la documentación comprobatoria de precios de transferencia para personas morales, porque hace referencia al inicio, en la primera línea de la redacción jurídica de esta regla, te lo precisa, personas morales, artículo 76, fracción 12. Y cuando uno se va al artículo 76, fracción 12, bueno, pues te precisa, estamos en el título 2 y simplemente es un artículo, una norma, una fracción que está ahí desde el 2002 en el numeral que correspondía en ese momento y es cuando surge o se extiende la obligación de operaciones con partes relacionadas y aquí lo deja partes relacionadas, interpretándose que aplica tanto a partes relacionadas residentes en el extranjero como nacionales, a que también tienen la obligación de documentar este tipo de operaciones, no nada más las de residentes en el extranjero, sino con las nacionales. Ahora con la reforma fiscal 2022, se unifican todas esas inconsistencias que existían, porque si bien existía esta norma, a la cual hace referencia la fracción 12 del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bueno, pues se unifica toda la redacción jurídica en cuanto a la legislación de precios de transferencia y ya hay certeza jurídica que todo quita lo que corresponde a residentes en el extranjero y solo deja partes relacionadas en todo el contexto de la legislación de precios de transferencia. De tal manera que si nos vamos a la fracción 9, segundo párrafo del artículo 76, pues ahí te plasma también lo referente a la opción de, en dado momento, de no obtener y conservar la documentación comprobatoria de precios de transferencia. Seguimos en título 2, personas morales, y que también aplica a personas físicas
en la fracción 11 del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, título 4, solo que esta regla 3.9.2 lo enfatiza para efectos de personas morales. La verdad es que ya como está estructurada la redacción jurídica en nuestra legislación de precios de transferencia, en realidad pues no afecta que no te precise personas físicas en esta regla. Simplemente se enfoca a la fracción 12, que también de alguna manera viene a enfatizar la obligación de documentar, de aplicar una metodología a las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas, además de lo que ya existe en el primer párrafo de la fracción 9 del artículo 76 en cuanto a la obligatoriedad. Bueno, pues simplemente te lo enfatiza en ese sentido. Para mí, creo que, en mi opinión muy personal, creo que ya está de más la fracción 12 del artículo 76. Este 3.9.2 también considero que podría estar de más, eso es en mi opinión, porque si no estuviesen pues, realmente con la reestructura que hubo con la reforma fiscal de 2022, pues no hace ya prácticamente la diferencia. A lo mejor antes sí, de 2021 hacia atrás, donde no había certeza jurídica y todavía había polémica si las operaciones con o entre partes relacionadas se tenía que documentar, se tenía que contar con documentación comprobatoria, es decir, el estudio de precios de transferencia. Bueno, a lo mejor en ese periodo de 19 años, de 2002 a 2021, pues a lo mejor sí era de gran apoyo. Ya la verdad, para 2022 a la fecha, podría estar de más. Adelante, Talia. Bien, es la misma regla 3.9.2 que nada más sí sería bueno también mencionar que sigue la misma, el mismo contexto. Si analizamos también la redacción jurídica en cuanto a la excepción de, en dado momento, de obtener y conservar la documentación comprobatoria de precios de transferencia, lo que es el segundo párrafo de la fracción 9 del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y cómo te referencia la fracción 11 del artículo 110 de la Ley del ICR, el título 4, personas físicas. Bueno, pues esta regla es aplicable a todo contribuyente siempre y cuando pues no caiga en dos supuestos, que primero que caiga en el octavo o penúltimo párrafo del artículo 179 de la Ley del ICR, que es decir, salvo se pruebe lo contrario, los residentes en México que estén operando con algún residente en el extranjero que sea REFIPRE, un régimen fiscal preferente, lo que conocemos como paraísos fiscales, bueno, pues ya de antemano la autoridad considera que eres parte relacionada y aparte no estás operando a precios de valor de mercado. Entonces, mientras no caigas en ese párrafo, penúltimo párrafo del artículo 179, te aplica. ¿Qué pasa si estás efectivamente, la excepción sí corresponde en su conjunto, pero estás operando con un REFIPRE, ya no te aplica? Por otro lado, si eres concesionario, asignatario, conforme a la ley de ingresos sobre hidrocarburos, tampoco te aplica esta excepción. La excepción en términos generales, incluyendo la 3.9.2, como lo vimos en la lámina anterior, aplica para aquellos contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior, vamos a suponer, en este caso estamos haciendo ya los estudios para 2022, al 31 de diciembre de 2021 no hayan sobrepasado los 13 millones en actividad empresarial o bien 3 millones de pesos en actividades de prestación de servicios. Mientras no haya sido el caso y no se caigan en los supuestos que comenté, bueno, prácticamente es el mismo contexto del 3.9.2, con las excepciones que encontramos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, tanto en título 2 como en título 4. Adelante, Talia. Por otra parte está la regla 2.16.5. Esta regla es muy interesante porque surge en junio
la cuarta modificación a la resolución de esta resolución miscelánea fiscal. Y la recuerdo muy bien porque fue tema de discusión en diferentes foros, comités de precios de transferencia, y realmente pues cuando surge esta regla pues creíamos que también abarcaba en dado momento al primer párrafo del artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aquellos contribuyentes obligados a presentar las declaraciones maestra, local y país por país. Sin embargo, como está estructurada la redacción jurídica, pues en realidad no y nunca menciona como tal al 76A. Entonces solamente aplica para efectos del ICIF. ¿Y por qué aplica para efectos del ICIF? Porque con la reforma fiscal de 2022 se adiciona la fracción sexta que te dice que dentro de los diferentes sujetos que caen en la fracción 1, 2, 3, 4, 5, más la 6, pues están obligados a presentar el informe sobre la situación fiscal del contribuyente, el ICIF. Y está la fracción sexta que se adiciona con la reforma fiscal 2022, que te dice que sean partes relacionadas del contribuyente obligado a cumplir con el artículo 32A, segundo párrafo, es decir, aquellos contribuyentes a presentar estados financieros dictaminados para efectos fiscales. Entonces, bueno, pues ya con esta regla que surge en la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 y que prevalece para la de 2023, bueno, te dice que solamente van a presentar el ICIF para efectos de esa regla cuando las operaciones con partes relacionadas, en este caso con la que dictamina para efectos fiscales, y aquí habla de operaciones, ya no habla de ingresos totales, el monto de la operación solamente se presentará ICIF cuando el monto de la operación exceda 13 millones en actividades empresariales y 3 millones en actividades de prestación de servicios profesionales. Aquí habla de operaciones. Entonces, vamos a suponer que en este caso, un contribuyente que solamente presentó, cobró renta a otro contribuyente, vamos a suponer, no sé, 1 millón de pesos por el bien inmueble que se trate, bueno, pues fueron 12 millones. El arrendamiento pues es considerado como actividad empresarial, pues no sobrepasa los 13 millones, pues no, y es justamente la operación se tiene con la que está obligada al dictamen fiscal conforme al artículo 32A del segundo párrafo en Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues no estaría obligada si nada más fuera la única fracción en la que cayese este contribuyente, pues no estaría obligada en este caso, a presentar el dictamen, perdón, a presentar el ICIF. Listo, la siguiente. Después, bueno, se incorpora con la resolución miscelánea fiscal una nueva regla en materia de precios de transferencia, que es, en este caso, informativa de operaciones con partes relacionadas, donde contribuyentes en dado momento tienen la opción de no presentar información de operaciones de partes relacionadas del año inmediato anterior. En este caso se refiere al ejercicio al que estás obligado a través del anexo 9 de la declaración informativa múltiple, y la redacción jurídica va de la mano con el mismo contexto que de la excepción que ahorita hablábamos en la regla 3.9.2 en resolución miscelánea fiscal, el segundo párrafo de la fracción 9 del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la fracción 11
sí, fracción 11 del artículo 110 de la ley del ICR para personas físicas. Va en ese mismo contexto, va a la par, va a la mano. Igual lo mismo siempre y cuando no caigas en el penúltimo párrafo o bien octavo párrafo del artículo 179 de la ley del impuesto sobre la renta, en el que pues en dado momento de tener operaciones en el extranjero, pues no estés operando independientemente si son partes relacionadas o no, con entidades que residan en un régimen fiscal preferente, porque ya la autoridad de antemano presume que es tu parte relacionada y que no estás operando a valor de mercado, o bien que seas contratista o asignatario a como se refiere en la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Aquí, pues, ayer lo platicaba con mi socio Daniel Santiago y mi compañero, el gerente Pablo Altamirano, de que, bueno, pues pareciese que esta regla que se incorpora para 2023 fuese aplicable para los estudios que ahorita se están elaborando para 2022 y que, bueno, van muy de la mano con la reforma fiscal 2022 por todo lo que ahora ya el incremento en cuanto a la carga administrativa y todo lo que deben de contener los estudios de precios de transferencia. A reserva de que pues esto se está revisando a través de por medio del conducto del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de síndicos. Y bueno, aquí me gustaría darle la palabra a mi socio Daniel Santiago, que él está muy involucrado en esta organización y en estos comités donde uno de los principales discusiones, entre otras, es esta regla. Adelante, Daniel, si gustas comentar al respecto. Sí, muchas gracias, Betty. Pues temas nuevamente de interpretación, temas de que no hay algún transitorio, etcétera. O sea, ¿qué sucede? Un poquito como ya nos comentó Betty, pues surge esta nueva regla, la 3919, pero esta la están publicando pues vigente a partir de 2023. Entonces pareciera ser, oye, esta regla donde me da la opción de no presentar el anexo 9 del DIM, de partes relacionadas, la declaración informativa con partes relacionadas, si no excedo los 13 millones, los tres, bueno, lo que ya comentó Betty, pero el tema es, oye, esto pues no habría duda por la de 2023, pero ¿qué pasa si estoy hablando de la declaración informativa del 2022 que vence pues este 15 de mayo próximo? Entonces ahí, oye, pues salió esta regla, pues ya salió, pues excelente, mis ingresos son de 12 millones, pues no presento la anual informativa del anexo 9 de mis operaciones con partes relacionadas, porque obviamente estoy en los supuestos, pero aquí el tema es, oye, pero esta regla podría aplicarse ya para el anual 2022 o será para 2023 que se presenta en 2024. Entonces, son temas que yo digo, mi personal punto de vista, yo creo que sí es válido, finalmente pues está publicada, hay una disposición, la declaración informativa pues todavía no ha vencido, yo creo que pudiera aplicarlo para también darle alcance a esta facilidad de no presentarla del 2022, sin embargo, pues no deja de ser una interpretación, por no haber claridad de que dijera, inclusive pues uno de los puntos que me lleva a tratar de interpretarlo así, es de que la regla 3919 no me dice tajantemente que para efectos del anual del 2023 de la DIM, simplemente lo deja abierto, ¿no? Sin embargo, tampoco no me dice que esta nueva regla tiene alcance para el anual 2022, que es lo deseable. Entonces, cuando hay una cuestión de interpretación, pues a través de la comisión de síndicos que tiene el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, lo que hacemos es trabajar, o ya sea la comisión de síndicos del instituto o a través de la comisión de precios de transferencia o de la comisión de AGAF del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, acercarse a la autoridad como para que ratifique o a través de una nueva regla de miscelánea confirme que efectivamente pues esta disposición
también le da alcance a la facilidad para la anual 2022 que vence este año 2023, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir es, creo que sí hay elementos para ya aplicar esta regla y no presentar, no tener la obligación, si estoy en los supuestos, de no presentar la anual 2022. Y ahorita el compromiso será de que una vez que tengamos esa retroalimentación, de hecho, participo yo precisamente en la Nacional de Síndicos y vamos a tener reunión con gente del SAT. Y uno de los temas, pues, es visualizar la interpretación que podía dar la autoridad a esta regla y darle seguridad jurídica al contribuyente, ¿no? Pero bueno, pues estas sí son de las reglas que pues continuará, sobre todo para dar seguridad jurídica a ustedes, si efectivamente me exenta o no esta regla por la anual 2022, ¿no? Pero pareciera que sí, pero finalmente pues queremos dar esa seguridad jurídica también de que el SAT lo confirme, ¿no? Adelante, Betty. Muchas gracias, Daniel, y esto pues ayuda a complementar lo referente a esta regla que se incorpora en 2023 en materia de precios de transferencia. Talía, por favor, si me ayudas con la siguiente. Bueno, pues vienen ya referente las reglas de la 3.9.8 a la 3.9.14, lo referente a las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas, maestra, local, país por país. Estas reglas existen desde 2017, junio de 2017, se incorporaron y vaya hasta 2021, si mi memoria no me falla, eran de las reglas 3.9.11 a la 3.9.17 y ya en la resolución miscelánea fiscal de 2022 simplemente cambia el umbral. Y al cambiar solo cambia ahora sí que el numeral, ya es de la 3.9.8 a la 3.9.14, pero el contenido pues en esencia es el mismo. Al inicio pues nada más te dice pues los contribuyentes que están obligados a presentar este tipo de declaraciones, la maestra, la local, la de país por país. Siguiente, Talía, por favor. La 3.9.9, bueno, pues es simplemente te dice el tema del RFC, que se encuentre activo para poder presentar esta declaración. Es de destacar que esta declaración, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, el fundamento está en el artículo 76A de la y en el 76A, bueno, pues te dice quiénes son los sujetos obligados y otra de las condicionantes es que celebren operaciones con partes relacionadas. Entonces, para poder presentar estas tres declaraciones, pues aquí en la regla te dice que pues tiene que estar vigente el RFC, es decir, también en el penúltimo párrafo del 76A te dice que estas declaraciones se presentan en un ejercicio posterior. Es decir, por ejemplo, 2021 se presentaron en 2022. En este caso, en 2021 el RFC estaba en ese momento activo, pero en 2022 ya dejó de estar activo. Entonces, sí es importante en ese momento para presentar dichas declaraciones que se cuente con la e-firma vigente. Si no, se podrá solicitar siempre que se compruebe mediante presentación del acuse de avisos de suspensión de actividades que se haya dado en este caso en 2022, pero en 2021 sí estuvo activo y estuvo obligada el contribuyente a presentar alguna de estas declaraciones. Entonces, sí precisar que cuando se presente esta declaración, el RFC sí estaba activo en ese ejercicio en el que, bueno, se encontraba dentro de los supuestos para estar obligado a presentar alguna de estas declaraciones. Es lo único que te precisa a aspectos particulares. Adelante, Talía, por favor. Requisitos que debes de contar, ¿no? Para poder presentar tu declaración en dado momento. Y está la 3.9.10, que las declaraciones tanto maestra como país por país, cuya información es muy extensa la que se solicita,
Bueno, pues la particularidad es que estas declaraciones en dado momento las puedes presentar de manera conjunta, es decir, dependiendo el número de entidades que conformen el grupo empresarial multinacional, una de ellas es la que puede contar con toda la documentación que te requiere. En este caso, la regla sería la 3.9.11, todo lo que te requiere en cuanto a la declaración maestra, y la 3.9.13, todo lo que te requiere para la declaración país por país. Una entidad lo puede reunir todo lo que se requiere, y a la hora de que se presenta la declaración en la plataforma, en este caso aquí en México, la plataforma del SAT te permite que enlistes a todas tus partes relacionadas que también tienen esta obligación a presentar en dado momento la declaración maestra, y en este caso los subgrupos y sus partes relacionadas que en dado momento conformen a la declaración país por país. En este caso sería por subgrupo, y de cada subgrupo las partes relacionadas que conformen ese subgrupo, bueno, pues se podría presentar de manera conjunta y no tener que hacer una declaración para cada una de las entidades, como sería en la local, que en la local pues no hay esa particularidad o esa facilidad. Siguiente, por favor, Talía. También te habla de los plazos de presentación de la declaración informativa país por país, aunque nada más te dice país por país, me parece que también llega a hacer referencia también a la declaración maestra. Esto es en la 3.9.11, siguiente, Talía, y esto es en el sentido de que, como bien se los comentaba, de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 76, que ahí fue un artículo que se modificó con la reforma fiscal 2022, y se adiciona este penúltimo párrafo, porque antes los plazos los encontrábamos en el primer párrafo y ahora se adiciona este penúltimo párrafo, porque tanto la declaración maestra como la declaración país por país se siguen presentando un año posterior a como fecha más tardar el 31 de diciembre. La local ya se presenta a más tardar para la de 2022, se presenta en 2023 hasta el 15 de mayo. Esto es importante tomarlo en cuenta. Entonces, en el caso de la declaración informativa país por país, por decir que el ejercicio fiscal haya terminado ya sea de enero a mayo de 2022, pues no hay problema, se sigue presentando como fecha límite hasta el 31 de diciembre. Pero vamos a suponer que termina en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vaya, en alguno de esos meses de 2022 se sigue igual presentando hasta el 31 de diciembre de 2023. Pero ¿qué pasa si el ejercicio fiscal de 2022 justamente ahorita termina hoy, el 31 de enero de 2023, pero es el ejercicio 2022? Entonces la declaración se va a presentar hasta el 30, a más tardar hasta el 31 de enero de 2024. Te da todo un año posterior para poder presentar esa declaración. Si fue en febrero, en este caso es 28 de febrero, estamos en 2023. En 2023, me parece que el año que viene es bisiesto, entonces tendrías como fecha límite hasta el 29 de febrero. En marzo, si termina al 31 de marzo, te vas hasta el 31 de marzo del siguiente año de 2024. Adelante, Talía, la siguiente, por favor. Y así sería lo mismo con abril, 30 de abril de 2023 hasta el 30 de abril de 2024 y 31 de mayo que termine en 2023 referente a 2022 hasta el 31 de mayo de 2024 se presentaría esta declaración país por país, que solamente la presentan aquellos grupos empresariales multinacionales cuyos ingresos totales consolidados representen 12,000 millones de pesos. Esa es la conversión en pesos
pero se refiere a 750 millones de euros. Entonces, ya haciendo la conversión en pesos, que no ha variado prácticamente desde que surgió en la reforma fiscal de 2016, la adición del artículo 76 a la ley del impuesto sobre la renta, pues no ha variado esa conversión de que sobrepase los 12,000 millones de pesos. Cuando un grupo empresarial multinacional sobrepase esos 12,000 millones de pesos consolidados, conforme a normas de información financiera, bueno, pues entonces sí estaría obligado a la declaración informativa país por país. Si nos vamos a la siguiente, Talia, por favor. Bien, que prácticamente pues estamos hablando de lo mismo, si regresamos, Talia, nada más en la declaración informativa país por país, nada más hay una precisión que si la información se obtuvo en moneda extranjera y se convirtió en moneda nacional, se deberá nada más señalar el tipo de cambio de conversión, la fecha de conversión y su fuente, nada más, aclarando esa precisión en la declaración informativa país por país. Adelante, Talia. Está ya la regla 3.9.12, que hace referencia a todo lo que te requiere para cumplir y presentar en tiempo y forma la declaración informativa maestra, desde toda la estructura del grupo a nivel multinacional, el análisis funcional de todas las empresas, entidades que conforman el grupo, el modelo de negocios, la parte contractual, los intangibles que se tienen en el grupo, políticas de financiamiento, si hay acuerdos anticipados de precios, ya sea unilaterales, bilaterales, multilaterales, celebrados dentro del grupo y qué entidades son al respecto. En cuanto a la regla 3.9.13, pues te dice todo lo que debe de contener como documentación adicional a lo que es un estudio de precios de transferencia convencional, todo lo que adicionalmente te pide, como es la estructura organizacional del grupo, así como el personal, personas físicas que dependen jerárquicamente del grupo, su puesto y en dado momento el país donde llegan a residir, si es que fuese el caso, cadena de valor, reestructuras, si hubo reestructuras al respecto, tanto en el año de análisis como en un año previo. Te pide también políticas de precios de transferencia, y ahora hay un pequeño cambio en esta declaración donde hay que tener un pequeño estado de resultados de tus operaciones que hayas celebrado con partes relacionadas. Antes era con partes relacionadas en el extranjero, ya con la reforma, aunado a la reforma fiscal 2022 y la resolución miscelánea fiscal 2022, con la unificación que se da, ahora es partes relacionadas y tienes que considerar el activo total, ingresos, costos, gastos, utilidad neta, la base gravable y el cálculo del pago del impuesto, y en este caso la moneda en la que se está declarando. Y la regla 3.9.14 pues es lo referente a la declaración anual país por país de grupos empresariales multinacionales. Siguiente, por favor, Talia. Y bueno, ya nada más por último, pues no podemos soslayar la regla 3.3.1.27. Gastos que se hagan en el extranjero a prorrata, pues no son deducibles de acuerdo al artículo 28, fracción 18 de la ley del ICR. Sin embargo, sí pudiesen ser deducibles en dado momento si cumplieses con todo lo que te indica en esta regla 3.3.1.27, que en mi experiencia y lo que se ha platicado en foros, cursos, diplomados, quienes han intentado recabar la totalidad de información, a lo mucho lo han logrado en un 70%, porque prácticamente es imposible de cumplir, o sea, con todo lo que te pide. Y en la práctica lo que se ha llegado a dar es que llegas a un acuerdo con la autoridad. Obviamente mides el costo-beneficio y si el monto a deducir es muy elevado, pues obviamente haces tu mejor esfuerzo de reunir la mayor información posible y llegar a una negociación con la autoridad fiscal. A lo mejor no deducir el 100%, pero sí deducir una parte o lo más que se pueda.
Ya mucho dependerá, ya es casuístico, ya mucho va a depender, como les comento, en qué circunstancias y el monto que se tuviese que deducir si estamos hablando de millones de pesos. Y bueno, pues prácticamente con esta regla terminamos. Adelante, Talia. Y pues muchas gracias de mi parte, sería todo. Le dejo la palabra a mi socio Daniel Santiago para efectos de preguntas, si hubiese, y despedida. Muy bien, pues excelente, Betty, Pablo, muchísimas gracias. Y pasamos a la sesión de preguntas. Si gustan, voy a dar lectura a algunas preguntas que nos estuvieron aquí emitiendo en el chat. La presentación sí se les va a hacer llegar, inclusive va a estar ahí en la página, y como ya se comentó también, en 2 días ya va a estar disponible esta plática ahí a través del canal de YouTube. Dice una primera pregunta de Carlos Padilla: ¿existe alguna restricción para deducir al 100% cuentas incobrables en 2022? Sí, recordarán que una de las reformas, de las pocas reformas que hubo no este año, en 2020, sino el año pasado, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, precisamente fue el que para poder deducir cuentas incobrables superiores a 30,000 unidades de inversión, más o menos 210,000, 220,000, en fin, depende del valor de la UMA, solamente puede ser deducible cuando ya tengas una resolución definitiva por parte del tribunal, del juzgado, estés llevando el caso de la demanda. Entonces, pues si hay restricciones, hay que revisar muy bien si puedo o no deducir las cuentas incobrables ya con este tipo de restricciones, ¿no? Anteriormente, a 2021 hacia atrás, con el simple hecho de tener la demanda ya podías deducirlo, ahora no, ocupamos la resolución definitiva. María Teresa Ramos nos pregunta: en los pagos provisionales no dejó exento los 900,000, graba todo. Me imagino que es un tema de recicos. En personas físicas, recordarán que en el reciclo, persona física que no tiene ingresos, que pueden tributar ahí por no exceder los 3,5 millones, si exclusivamente, o sea, el 100% de sus actividades son de agrícola, ganadero, o sea, es del régimen primario, son agapes de personas físicas, si sigue la exención de no presentar declaraciones mensuales, solamente el pago, ni inclusive del anual, si no excede los 900,000 pesos. Desde luego, si en el transcurso del año excede los 900,000, pues en ese sentido, pues ya tendría que grabar sus ingresos. Inclusive esto lo especifica la regla 3.13.10 junto con la regla 3.13.38. Entonces sí sigue esta exención, pero sí hay que ser muy cuidadosos, ¿no?, en su correcta aplicación, porque esto es en la medida que sea 100% agrícolas, o sea, que no tengan otro tipo de ingresos. Tiene que ser totalidad de personas físicas que se dirigen al régimen primario, y en ese sentido, pues les pudiera aplicar la exención por esos 900,000, ¿no? Dice Hilda Griselda: buen día, ¿puedo tributar en reciclo si estoy también tributando en régimen de salario? Sí puedes, de hecho hay una disposición que puede ser reciclo, o sea, ingresos de actividad empresarial, recordando pues que el reciclo es actividad empresarial, arrendador o honorarios, pueden tributar, y también acompañado ya sea de ingresos por sueldos y salarios y de intereses, siempre y cuando no exceda la sumatoria de 3,5 millones, ¿no? Marta Jiménez pregunta que para actualizar el buzón tributario se está pidiendo el celular en datos del SAT. Efectivamente hay una regla, creo que la 227, donde especifica que hay que actualizar los medios de contacto para el buzón tributario, y ahí te pide tanto correo como número de celular. Entonces yo creo que efectivamente el SAT, si no tienes el número de celular, pues por eso te lo está requiriendo, para que completes con estos datos de contacto que tienes que tener, o sea, mínimo 2, ¿no? Y también, Dani, checar sobre este mismo punto, checar la ficha de trámite 245 del Código Fiscal que viene en el anexo 1A, ¿no? Entonces, ahí esa ficha de trámite, ahí nos menciona efectivamente el tema del número celular para los mecanismos de comunicación como medios de contacto. Ok, perfecto. Hay que presentar aviso para continuar siguiendo en el RIF. Pues hay un transitorio, el 30 y tantos, que establece que sobre todo aquellos contribuyentes que habían presentado un aviso de suspensión en RIF que antes de agosto del 2021, cuando todavía
podías seguir en RIF y que estaba en suspensión. Si por algo reanudas actividades y quisieras seguir tributando en el RIF, pues ahí sí hay ese transitorio que te obliga a que sí presentes un aviso de que vas a continuar en el RIF, ¿no? Es solo en ese sentido, ¿no? Está un transitorio. Bueno, aquí siguiendo el orden, aquí Osvaldo Serra, muchas gracias Osvaldo, nuestro director encargado aquí de Mercadotecnia ya nos está poniendo aquí en el chat la liga para YouTube, ¿no? Para que la tengan aquí presentes y en 2 días puedan ya volver a escuchar o aclarar o inclusive transmitir esta plática a través de YouTube, ¿no? Ya lo había comentado Manuel González respecto de que los ingresos de sueldos salarios se acumulan a los de reciclo, sí, o sea, no debe de sumar a ambos 3,5 millones, ¿no? De tal manera que si excedes sueldos con actividad de reciclo, excede los 3,5 millones, pues en ese sentido, pues tendrías que abandonar el régimen, ¿no? Dice, en el caso de Agape, Leticia Barbosa, se comentó que ya se puede tributar también como jubilado y pensionado. La pregunta es con sueldos y salarios, ¿no? También, sueldos y salarios también se puede seguir tributando, ¿no? Esto está en la propia ley, de hecho, incluso está en la ley, ¿no? La ley del 113E, de la ley del impuesto a la renta, ahí te especifica que puedes, bueno, detallando aquí, dice caso de Agapes. Ok, de Agapes, bueno, Agapes ya también comentamos el tema de que mientras no exceda los 900 y sea exclusivo, ahí sí, pero yo creo que si tienes ya alguna actividad, sueldos, salarios, pues ahí te pueden quitar la exención de lo de Agapes, ¿no? Porque tiene que ser totalidad de ingresos. Si ya lo combinas con sueldos o pensiones, pues a lo mejor ahí ya no estarías cumpliendo con ese tema, ¿no? Muy bueno, pues bueno, son las preguntas que tenemos aquí en el chat, pues a nombre, a nombre de todos nuestros socios, de nuestra firma, Say Sandra Thornton, pues nos complace pues haberlos tenido aquí con nosotros. No duden en comunicarse con nosotros, dependiendo de su oficina que les toque, es con sus asesores. Aquí cualquier duda que tengan al respecto, pues ahí nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales y con los contactos que ustedes tienen aquí de nuestra firma, ¿no? De mi parte, agradecerle a Pablo, a Betty, a Talía también que nos estuvo ayudando en mover aquí el PowerPoint en la presentación. Y pues nuevamente, que tengan excelente martes 31, último día de mes. Y bueno, acuérdense que hoy es 31 de enero, hay que verificar qué obligaciones pudiéramos que atender hoy, ¿no? En 31 de enero, ¿no? Como presentar incluso la informativa de pagos al extranjero, en fin, muchas informativas el 15 de febrero, acuérdense, en cuentas incobrables, aquella pregunta que me hicieron de cuentas incobrables, pues también si no presentan la informativa de cuentas incobrables, y les aplica, pues también pudieran no incumplir y no poder hacer deducibles sus cuentas incobrables. Vienen, pues estamos en época de declaraciones informativas, entonces, pues a echarle ganas y quedamos a sus órdenes en lo que les podamos apoyar, ¿no? Nuevamente, gracias a todos, cuídense, buen martes, gracias por todo, bye. Hasta luego.